El clic metálico de la cerradura fue el sonido final, un punto y aparte brutal que sellaba el fin de su vida anterior. Elena sintió como la mano callosa del propietario le arrebataba la llave, su mirada vacía de cualquier compasión. En el bolsillo de su abrigo raído, sus dedos temblorosos rozaban el único patrimonio que le quedaba en el mundo: 2 billetes arrugados de 20 euros y una solitaria moneda de 5. 45 euros. Era el precio de una vida deshecha. El valor que la empresa constructora había puesto al alma de su marido, muerto en un andamio defectuoso. Un accidente, dijeron, sin indemnización. Ahora, la palabra desahucio ya no era una amenaza en un papel, sino el aire helado de la calle golpeando su rostro. Aferró con más fuerza la manita de Leo, su hijo de 7 años, quien la miraba con unos ojos demasiado grandes y llenos de una confianza que a ella le quemaba por dentro. Un nudo de hielo se formó en su garganta mientras las primeras lágrimas, silenciosas y ardientes, comenzaban a trazar un camino helado por sus mejillas. Estaban solos, completamente solos. Arrastraba una única maleta de cartón amarrada con una cuerda, su contenido miserable haciendo un ruido sordo contra el pavimento irregular de las aceras. Cada paso era un esfuerzo. El peso de la maleta era insignificante comparado con el peso de la desesperación que aplastaba sus hombros. Leo, valiente, caminaba a su lado sin quejarse, pero Elena sentía el cansancio en la forma en que su pequeña mano se aflojaba en la suya. La ciudad, ruidosa y vibrante a su alrededor, parecía un monstruo indiferente que no tenía espacio para ellos. Los coches pasaban zumbando. Las luces de neón parpadeaban promesas de una vida que ya no les pertenecía, y el olor a comida de los restaurantes era una tortura que le revolvía el estómago vacío. Su destino era un lugar del que solo había oído hablar en susurros temerosos: la estación de clasificación abandonada, un purgatorio en las afueras donde los olvidados iban a desaparecer. «Ya casi llegamos, mi amor», mintió, forzando una sonrisa que se sintió como una máscara de cristal a punto de quebrarse. Su corazón latía con un ritmo sordo y pesado. El aire cambió al acercarse. El aroma a asfalto y polución fue reemplazado por el olor metálico y penetrante del óxido y la creosota. La estación de clasificación era un cementerio de gigantes de hierro, un laberinto de vías muertas donde los vagones se pudrían en un silencio solo roto por el gemido del viento. Era un paisaje de desolación, el esqueleto de un progreso olvidado. La mayoría de los vagones de carga estaban abiertos, llenos de basura y grafitis, habitados por sombras que se movían con recelo en la penumbra. Pero sus ojos se fijaron en uno, al final de una vía muerta, casi devorado por la maleza y los árboles crecidos. Un antiguo vagón de pasajeros, oxidado y solitario, lejos de los demás. La privacidad, pensó Elena con un atisbo de esperanza tan frágil que dolía. Un techo, un simple techo de metal sobre sus cabezas para proteger a su hijo de la intemperie y de las miradas de un mundo que ya los había desechado. Era una imagen patética de un hogar, pero en su desesperación le pareció un palacio en ruinas. La esperanza, tan frágil, se hizo añicos en el instante en que logró forzar la puerta corredera. Un chirrido agónico rasgó el silencio y un olor nauseabundo los golpeó como una pared física. El interior no era un refugio, era una tumba. El aire era espeso, un miasma de moho, madera podrida y una humedad que se pegaba a la piel y a los pulmones. Los asientos habían sido arrancados y el suelo estaba cubierto de escombros, cristales rotos y lo que parecían ser nidos de ratas. El viento se colaba aullando por las ventanas rotas y cada ráfaga hacía temblar la estructura entera, un recordatorio constante de su fragilidad. Elena sintió la náusea subir a su garganta. Miró a Leo, que se había encogido detrás de ella, su pequeño rostro pálido a la luz gris del atardecer. Este lugar no era una protección, era un peligro. El frío cortante del metal parecía chupar el calor de sus cuerpos. Una ola de desesperanza absoluta la golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándola sin aliento. Había fallado. Había llevado a su hijo al infierno. Mientras la noche caía, envolviendo el vagón en una oscuridad casi total, Elena extendió su único abrigo sobre una pila de trapos menos húmedos.
Acostó a Leo, quien se acurrucó temblando, y le cantó una nana en un susurro roto hasta que su respiración se hizo profunda y regular. Se sentó a su lado, abrazando sus propias rodillas, sintiendo el frío del metal filtrarse a través de su ropa hasta los huesos. El sonido de algo pequeño y rápido escabulléndose en la oscuridad le erizó la piel. Sacó los 45 euros de su bolsillo. A la débil luz de la luna que se filtraba por un cristal roto, el dinero parecía papel inútil, incapaz de comprar calor, seguridad o dignidad. Lágrimas silenciosas volvieron a correr por su rostro, esta vez no de pena, sino de una rabia fría e impotente. Estaba atrapada. Esta historia comienza en el punto más bajo, donde la esperanza parece muerta, pero a veces es en la oscuridad más profunda donde se encuentran los secretos más inesperados. Si crees que el destino puede cambiar con un solo descubrimiento, suscríbete y activa las notificaciones, porque el viaje de Elena acaba de empezar. Con la primera luz gris del alba, un frío penetrante despertó a Elena. No era el frío suave de una mañana en su antiguo piso, sino un frío metálico, húmedo, que parecía emanar del propio esqueleto del vagón. Sintió cada uno de sus músculos agarrotados, su espalda protestando por haber dormido sobre el suelo irregular y duro. El aire apestaba a una mezcla agria de óxido, moho y abandono. Abrió los ojos y la realidad la golpeó con una fuerza brutal. Las paredes sucias, los cristales rotos, la miseria opresiva del lugar. A su lado, Leo temblaba bajo el delgado abrigo, su rostro pálido en la penumbra. Una punzada de culpa, afilada como un cuchillo, le atravesó el pecho. La débil esperanza de la noche anterior, la idea de un techo, se había disuelto en la cruda y helada realidad de la mañana. Este no era un refugio, era una jaula de acero oxidado, y ella había metido a su hijo dentro. El corazón se le encogió hasta convertirse en una pequeña piedra helada en su pecho, pesada y dolorosa. «Mamá, ¿ya nos vamos a casa?» La vocecita de Leo, somnolienta y llena de una confianza infantil que la destrozó por dentro, flotó en el aire helado. Elena se giró forzando una sonrisa que se sintió tirante y falsa sobre su rostro entumecido. ¿Cómo podía explicarle que casa ya no existía? ¿Cómo podía decirle que este ataúd de metal era todo lo que tenían? «Buenos días, mi amor. Esta es nuestra nueva aventura», susurró, y el sonido de su propia mentira le supo a ceniza en la boca. Se levantó, sintiendo el crujido de sus huesos en el silencio. Debía hacer algo. Debía crear un mínimo de orden en este caos, por él. Agarró un trozo de madera podrida del suelo, con la intención de usarlo como escoba improvisada. Empezó a barrer los escombros, levantando una nube de polvo, óxido y partículas de moho que la hicieron toser violentamente. Era un esfuerzo inútil, como intentar vaciar el océano con una cuchara, pero tenía que intentarlo para no ahogarse en la desesperación. Cada movimiento era una batalla contra la abrumadora decadencia del vagón. El simple acto de barrer un pequeño rincón dejaba al descubierto más podredumbre, más suciedad incrustada. El suelo metálico estaba cubierto por una capa resbaladiza de algo que no quería identificar. El esfuerzo la hizo sudar a pesar del frío, un sudor frío de agotamiento y pánico. Se detuvo, apoyada contra la pared metálica, y el frío la atravesó al instante. Sintió un mareo. La cabeza le daba vueltas por el hambre y el hedor. Miró sus manos, ya sucias y arañadas. Ella, que se enorgullecía de sus manos de costurera, ágiles y limpias, ahora las veía como las de una extraña. Leo la observaba en silencio desde su rincón, sus grandes ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. La mirada de su hijo era un peso insoportable, un juicio silencioso a su fracaso. Tenía que salir de allí, aunque solo fuera por un momento, antes de que las paredes se cerraran sobre ella. Dejando a Leo acurrucado con la promesa de volver enseguida, Elena salió del vagón. El mundo exterior era un laberinto de óxido y silencio. A lo lejos, vio otras figuras moviéndose entre los vagones. Sombras humanas encorvadas por el peso de sus propias historias. Sus miradas eran vacías, recelosas. No había comunidad aquí, solo una colección de soledades. Se sintió expuesta, vulnerable.
La vergüenza le quemaba la cara mientras comenzaba a hurgar en los montones de basura que se acumulaban junto a las vías. Buscaba cualquier cosa que pudiera servir. Un trozo de cartón para tapar una ventana, un plástico para aislar del suelo, una lata que pudiera usar como cubo. Cada objeto rescatado de la inmundicia era un pequeño triunfo y una profunda humillación. Se sentía como un animal carroñero, despojada de su dignidad, buscando sobras en los despojos de la sociedad. Un nudo se le formó en la garganta, pero se obligó a tragarlo. Llorar no serviría de nada. Encontró un gran trozo de cartón ondulado, sorprendentemente seco, y una lona de plástico desgarrada pero grande. Se aferró a ellos como si fueran un tesoro. Eran armas para su guerra contra el frío y la miseria. Mientras regresaba, arrastrando sus hallazgos, el corazón le latía con una extraña mezcla de esperanza y humillación. Podría tapar la ventana más grande, la que dejaba entrar una corriente de aire helado como un cuchillo. Podría poner la lona en el suelo, debajo de su abrigo, para crear una barrera contra la humedad. Eran pequeñas cosas, soluciones patéticas, pero en su situación, representaban la diferencia entre la supervivencia y la rendición. Al ver su vagón solitario, semioculto por la maleza, una parte de ella lo vio como una fortaleza a defender. Era una ilusión frágil, un espejismo nacido de la desesperación, pero se aferró a él con todas sus fuerzas. Era todo lo que le quedaba. Al entrar de nuevo, el olor a moho y descomposición la golpeó una vez más, recordándole que sus pequeños tesoros eran apenas un parche en una herida mortal. Leo seguía donde lo había dejado, hecho un ovillo para conservar el calor. Su quietud y su silencio la asustaron. Corrió a su lado. «¿Tienes frío, cariño?», preguntó, su voz temblorosa. Él solo asintió, sus labios con un tinte azulado. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de Elena. Olvidó el hambre, olvidó la vergüenza. Solo existía la necesidad primordial de proteger a su hijo. Empezó a trabajar con una energía febril, casi maníaca. Encajó el cartón en el marco de la ventana rota, bloqueando el viento. El cambio fue inmediato. La corriente de aire cesó. Fue una pequeña victoria, pero se sintió monumental. Extendió la lona de plástico en el rincón que había barrido, creando su pequeña isla en medio del mar de suciedad y óxido. Colocó el abrigo encima de la lona y sentó a Leo sobre él. «Mira, mi amor, nuestro castillo», dijo, intentando que su voz sonara alegre. El sonido hueco de su propia actuación resonó en el silencio metálico del vagón. Leo la miró, sus ojos demasiado serios para un niño de 7 años. Luego, una pequeña sonrisa apareció en su rostro, una sonrisa débil, pero genuina. Quería creerla. Y ese simple acto de fe por parte de su hijo casi la deshizo, pero se mantuvo firme. Le dio el último trozo de pan que les quedaba. Lo compartieron en silencio, sentados en su pequeño refugio improvisado. Por un instante, solo un instante, el vagón se sintió un poco menos como una tumba y un poco más como un escondite. La falsa esperanza floreció en su pecho, cálida y peligrosa. Quizás, solo quizás, podrían lograrlo. Podrían sobrevivir aquí hasta que encontrara una solución, hasta que algo cambiara. Pero la estación de trenes tenía sus propias reglas, y la esperanza era una moneda sin valor. A media tarde, el cielo se oscureció con una rapidez ominosa. Un silencio pesado cayó sobre el cementerio de vagones, un silencio que precedía a la tormenta. Entonces, escuchó la primera gota, un plonk metálico y sonoro sobre el techo, justo encima de su cabeza. Luego otro, y otro, hasta que un rugido ensordecedor los envolvió. La lluvia caía a cántaros, golpeando el techo de metal con la furia de 1000 tambores. El sonido era una agresión física, un bombardeo implacable que hacía imposible pensar o hablar. Elena abrazó a Leo, intentando protegerlo del asalto auditivo. El vagón entero vibraba, y el aire se cargó con el olor a tierra mojada y óxido húmedo. Era como estar atrapado dentro de una lata mientras un gigante la sacudía con furia. El cartón que había colocado con tanto esfuerzo en la ventana no tardó en ceder. Primero se ablandó, luego se deshizo, convirtiéndose en una pulpa marrón que se deslizó por la pared. El viento helado y la lluvia volvieron a entrar con fuerza, apagando de un soplo su pequeña victoria.
Pero eso no fue lo peor. Un goteo comenzó en una esquina, luego otro en el centro del techo. Pronto, una docena de pequeñas cascadas de agua sucia y oxidada caían dentro del vagón. Su isla segura se inundó en cuestión de minutos. El agua empapó la lona y se filtró en el único abrigo que tenían. Elena agarró a Leo y lo sostuvo en su regazo, intentando mantenerlo seco, pero era inútil. La humedad se les pegaba a la piel, helada y pegajosa. El refugio se había convertido en una trampa de agua helada. La desesperanza regresó, esta vez con la fuerza de una inundación. Entonces, en medio del estruendo de la lluvia, lo escuchó. Un sonido pequeño, casi imperceptible, pero que le heló la sangre en las venas. Un tosido, seco y débil, proveniente del pequeño cuerpo que temblaba en sus brazos. Leo había cogido frío. El miedo más profundo de Elena, la pesadilla que la había mantenido despierta, se estaba haciendo realidad. Este lugar no solo les estaba robando la dignidad, ahora estaba amenazando la salud de su hijo. Lo abrazó con más fuerza, sintiendo la rabia impotente arder bajo el pánico. Maldijo al vagón, a la empresa, a su mala suerte, a un mundo que podía permitir que un niño se enfermara en un montón de chatarra abandonada. Las lágrimas que había contenido se mezclaron con la lluvia que le salpicaba la cara. Ya no eran lágrimas de tristeza, sino de furia y terror absoluto. Tenía que sacarlo de allí, pero no tenía a dónde ir. Cuando la tormenta amainó, dejó tras de sí un silencio aún más opresivo. Todo estaba empapado. Un charco de agua aceitosa cubría el suelo, y el aire era tan espeso y húmedo que costaba respirar. El frío se había intensificado, un frío húmedo que se calaba hasta los huesos. El tosido de Leo se había vuelto más persistente. Usando una parte preciosa de sus últimos euros, Elena caminó hasta una pequeña tienda a casi 1 kilómetro de distancia y compró una sopa caliente en un vaso de cartón y un jarabe para la tos barato. Cada moneda que entregó se sintió como una gota de su propia sangre. Al regresar, le dio la sopa a Leo, observando cómo el vapor calentaba su pequeño rostro. Fue un alivio momentáneo, un gasto que no podía permitirse pero que no tenía más remedio que hacer. El dinero se estaba acabando. La cuenta atrás hacia el cero absoluto había comenzado. Los días siguientes se convirtieron en una tortura monótona. El vagón nunca se secaba del todo. El olor a humedad y moho se impregnó en su ropa, en su pelo, en su piel. El hambre se convirtió en un dolor constante y sordo en el estómago de Elena, que se aseguraba de que Leo comiera la mayor parte de lo poco que tenían. Sus 45 euros se habían reducido a menos de 10. Contaba las monedas una y otra vez, como si al hacerlo pudiera multiplicarlas. La desesperación ya no era una emoción que venía en oleadas. Era el estado permanente de su existencia. Se sentía vacía, una cáscara hueca movida únicamente por el instinto de mantener a su hijo con vida. La aventura se había revelado como lo que era, una lenta y degradante caída hacia el abismo. No había fondo. Siempre se podía caer un poco más. Una noche, mientras Leo dormía con una respiración agitada y febril, Elena se sentó en la oscuridad, escuchando el sonido de las ratas correteando entre los escombros y el lejano gemido de un tren de mercancías. Se sintió completamente derrotada. El frío, el hambre, la enfermedad de su hijo, la inminente falta de dinero, todo convergía en un único pensamiento aplastante. Había llegado al final. No tenía más planes, ni más fuerzas, ni más esperanza. Este vagón era su tumba, una tumba fría y húmeda en la que había encerrado a su hijo. Apoyó la cabeza contra la pared metálica y no sintió nada, ni siquiera el frío, solo un vacío inmenso. Había tocado fondo. Era en este pozo de oscuridad absoluta, sin nada más que perder, donde su mano, al limpiar el suelo para que su hijo no tropezara, se encontraría con el primer hilo de un secreto que cambiaría todo. Mientras limpiaba un pequeño espacio en el suelo para que Leo pudiera dormir sin el riesgo de tropezar con algún escombro afilado, sucedió algo inesperado. El único juguete de su hijo, un pequeño y abollado camión de metal que había sido de su padre, rodó por el suelo irregular. Elena lo observó con una ternura dolorosa mientras se deslizaba por la superficie metálica hasta que,
De repente, desapareció. Se desvaneció con un ligero traqueteo en una zona que parecía tan sólida como el resto. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, una mezcla de curiosidad y un miedo primario a lo desconocido. Se arrodilló, el metal helado traspasando la fina tela de sus pantalones. El corazón le empezó a latir con más fuerza. Acercó los dedos al lugar donde el camión había desaparecido. No había un agujero irregular de podredumbre. En su lugar, sus yemas rozaron el borde de un corte limpio y perfectamente recto en el suelo del vagón. No era un daño estructural, era deliberado. Alguien había cortado una sección del suelo, creando un panel oculto. La tabla no estaba simplemente podrida. Había sido aflojada a propósito. Un torbellino de pensamientos se desató en su mente. ¿Quién haría algo así y por qué? ¿Qué podría haber tan valioso en un vagón abandonado como para necesitar esconderlo de esta manera? La adrenalina comenzó a bombear por sus venas, ahogando momentáneamente el hambre y el frío. Con sus dedos temblorosos, hurgó en la grieta. La madera estaba húmeda y se astilló bajo sus uñas, pero el panel se movió ligeramente. Usando el trozo de metal afilado, con el que había estado raspando el suelo antes, lo introdujo en la ranura y tiró con todas sus fuerzas. La tabla cedió con un gemido sordo, revelando una oscuridad profunda y absoluta debajo del suelo del vagón. El aire que subió de la abertura era antiguo, seco y olía a polvo y a secretos guardados durante mucho tiempo. El aliento se le atoró en la garganta. La oscuridad que emanaba del hueco era densa, palpable, como si fuera una sustancia sólida. Un olor subió hasta ella, un aroma que no pertenecía al vagón. No era el hedor a mojo y podredumbre, sino un olor seco, polvoriento, el perfume de los lugares cerrados durante décadas, el aliento de un tiempo olvidado. Se quedó inmóvil, arrodillada sobre el metal helado, escuchando el latido furioso de su propio corazón. A su lado, Leo se removió en sueños, un pequeño quejido febril escapando de sus labios. Ese sonido fue el catalizador que la sacó de su parálisis. El miedo era un lujo que no podía permitirse. La desesperación era una motivación más poderosa que el terror. ¿Y si allí abajo había algo? ¿Algo que pudiera cambiar su situación? Una esperanza irracional y peligrosa comenzó a florecer en el páramo de su pecho. Miró una vez más la negrura, sintiendo que la estaba llamando, prometiéndole un secreto que podía ser su salvación o su perdición. Su mano temblaba, pero no se apartó. Con dedos torpes y temblorosos, sacó el teléfono de su bolsillo. La pantalla agrietada mostró el icono de batería baja, un recordatorio cruel de su precariedad en todos los aspectos de la vida. 15%. Tenía que ser rápida. Activó la linterna. Un haz de luz blanca y fría cortó la oscuridad como un cuchillo, revelando lo que se escondía debajo. No era un nido de ratas ni un simple agujero en el metal. Era un pequeño espacio vacío, un compartimento deliberadamente oculto. El fondo estaba cubierto de harapos y suciedad acumulada durante años, y allí, posado sobre un montón de tela podrida, estaba el camioncito de metal de Leo. La luz del teléfono se reflejó en su pintura abollada, haciéndolo brillar como un tesoro perdido. La visión de ese juguete infantil en un lugar tan secreto y antiguo le provocó un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Este lugar no había sido abierto en mucho tiempo. El aire mismo se sentía pesado, sin perturbar, cargado con el peso de los años y el silencio. Se inclinó sobre el hueco, el olor a polvo y tiempo llenando sus fosas nasales. El compartimento no era profundo, apenas medio metro. Extendió el brazo, sus dedos rozando la superficie fría del camioncito de juguete. Lo agarró, sintiendo un alivio irracional al recuperar ese pequeño trozo de la infancia de su hijo. Pero mientras retiraba la mano, sus nudillos rozaron algo más, algo duro y plano bajo los harapos sucios. No era el metal corrugado del suelo del vagón, era madera, madera vieja y áspera. La curiosidad, ahora convertida en una obsesión febril, la dominó por completo. Dejó el camión a un lado y, usando ambas manos, comenzó a apartar los trapos podridos. Estaban húmedos y se deshacían al tacto, dejando una suciedad negra en sus dedos. Debajo de ellos, la forma se hizo clara a la luz temblorosa de su teléfono.
Era un panel cuadrado de madera oscura, con bordes demasiado rectos para ser accidentales, y en su centro había algo que le robó el aliento: una anilla de hierro. No era un panel de reparación, era una escotilla. Una pesada escotilla de madera con una anilla de hierro oxidado incrustada en su centro. El corazón le dio un vuelco tan violento que sintió un dolor agudo en el pecho. El descubrimiento pasó de ser una curiosidad a algo mucho más grande y peligroso. Alguien, hace mucho tiempo, había construido una entrada secreta aquí, en este vagón olvidado, y la había ocultado con sumo cuidado. ¿Por qué? ¿Qué podría haber debajo que requiriera tanto secretismo? 1000 preguntas sin respuesta se agolparon en su mente, cada una más inquietante que la anterior. ¿Un escondite para contrabando? ¿El botín de un robo? ¿Una tumba? La náusea subió a su garganta, una mezcla de miedo y una excitación vertiginosa. Se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración y forzó a sus pulmones a tomar una bocanada de aire viciado. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que su vida estaba a punto de cambiar, solo que no sabía si para bien o para mal. La anilla de hierro parecía mirarla, un ojo ciego y oxidado en la oscuridad. Decidió actuar. La imagen del rostro febril de Leo, pálido bajo la luz de la luna, borró cualquier atisbo de duda. No tenía nada que perder y potencialmente todo que ganar. Se arrodilló, posicionándose mejor para tener más fuerza. Agarró la anilla de hierro con ambas manos. El metal estaba helado y su superficie rugosa se clavó en las palmas de sus manos. Tiró. No se movió. Era como si estuviera soldada a la madera. Un gemido de frustración escapó de sus labios. Volvió a tirar, esta vez poniendo todo el peso de su cuerpo en el esfuerzo. Sus músculos, debilitados por el hambre y el agotamiento, gritaron en protesta. Un sudor frío le perló la frente. La madera crujió, un sonido agónico que resonó en el silencio del vagón, pero la escotilla no cedió. Parecía burlarse de ella, guardando su secreto con una fuerza ancestral. Por un momento, la desesperanza la inundó de nuevo. Era demasiado débil, estaba sola, pero entonces la ira la invadió. Una rabia fría contra su situación, contra el mundo que la había abandonado. Esa rabia le dio una fuerza que no sabía que poseía. Gruñó, un sonido animal y gutural, y tiró una última vez con una furia desesperada. Hubo un crujido ensordecedor, el sonido de madera vieja y tornillos oxidados rindiéndose a la fuerza bruta. La escotilla se levantó de golpe unos centímetros, casi arrancándole los brazos, cayó hacia atrás, golpeándose la espalda contra el borde metálico del suelo del vagón, pero no sintió el dolor. Solo vio cómo la pesada puerta de madera se abría lentamente, chirriando como un alma en pena, hasta quedar apoyada contra el suelo. Y entonces lo vio. La luz de su teléfono iluminó lo que había debajo, y un grito ahogado murió en su garganta. No era un compartimento, no era una caja, eran escalones, unos estrechos escalones de ladrillo que descendían en espiral hacia una oscuridad aún más profunda, hacia las entrañas de la tierra bajo las vías del tren. Un túnel. Había encontrado la entrada a un túnel secreto y su mente se quedó en blanco, incapaz de comprender la enormidad de lo que estaba viendo. El terror puro y paralizante la invadió. Un túnel, bajo un vagón de tren abandonado. Esto iba más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Su primer instinto fue cerrar la escotilla de golpe, apilar los harapos encima y olvidar lo que había visto. Huir, correr lejos de ese vagón maldito y no mirar atrás. Las historias de terror que su abuela le contaba de niña sobre lugares oscuros y secretos ocultos volvieron a su mente con una viveza aterradora. Podría haber cualquier cosa ahí abajo, animales, gases venenosos o algo peor. Podría ser una trampa. Se estremeció violentamente. El miedo era una capa de hielo sobre su piel. Pero entonces, el sonido de la tos seca de Leo atravesó la neblina de su pánico. Un recordatorio brutal de su realidad. Huir. ¿A dónde? A la lluvia, al frío, al hambre, a ver a su hijo consumirse lentamente. El miedo a lo desconocido era inmenso, pero el miedo a su presente era aún mayor. No tenía opción, debía bajar, debía saber qué había al final de esas escaleras.
Tomó una decisión que sellaría su destino. Con el corazón martilleando contra sus costillas, se acercó de nuevo al borde de la abertura. El aire que subía del túnel era diferente, más frío, pero extrañamente seco, con un olor a tierra y a piedra, un olor limpio y antiguo. Se asomó apuntando con la luz de su teléfono hacia abajo. Los escalones de ladrillo parecían sólidos, aunque desgastados por el tiempo. No podía ver el fondo. Desaparecían en la negrura después de unos pocos metros. Se giró para mirar a Leo. Dormía, ajeno al drama que se desarrollaba a pocos metros de él. Le acomodó el abrigo. Un gesto tierno y protector que le dio una extraña calma. Lo estaba haciendo por él. Respiró hondo 1, 2, 3 veces, llenando sus pulmones con el aire polvoriento del vagón. Luego, con una determinación que nacía de la más pura desesperación, se sentó en el borde y deslizó las piernas hacia el primer escalón. El ladrillo estaba frío y sólido bajo sus pies. Comenzó el descenso. Cada paso era un acto de fe ciega. Se aferraba a la pared curva del túnel con una mano y sostenía el teléfono con la otra. Su haz de luz, la única ancla en un océano de negrura. Los escalones eran estrechos y empinados. El sonido de sus propias pisadas resonaba de forma extraña, amplificado por la acústica del túnel. Podía oír su propia respiración, rápida y superficial, y el goteo lejano de agua en algún lugar profundo. Las paredes de ladrillo estaban frías y ligeramente húmedas al tacto, cubiertas en algunas partes por una fina capa de algo resbaladizo que le provocó una oleada de repulsión. Sentía como si estuviera descendiendo al vientre de una bestia olvidada. A cada paso, esperaba que el escalón se desmoronara, que algo la agarrara desde la oscuridad, que la batería de su teléfono muriera y la dejara atrapada. Pero nada de eso ocurrió. El túnel parecía estable, antiguo y fuerte, y el aire, a medida que bajaba, se volvía cada vez más seco, el olor a tierra limpia más pronunciado. Después de lo que parecieron 10 o 12 escalones, sus pies tocaron suelo firme. El túnel se enderezaba y se extendía frente a ella, una galería de ladrillo de no más de 1,5 metros de altura. Tuvo que encorvarse para avanzar. La claustrofobia la amenazó. La sensación de toneladas de tierra y metal sobre su cabeza era casi insoportable. Avanzó lentamente, barriendo con la luz de su teléfono de un lado a otro. El túnel tenía unos 10 metros de largo, una distancia que recorrió con el corazón en un puño. Las paredes eran de un ladrillo rojizo, perfectamente colocadas. Esto no era una alcantarilla, era una obra de ingeniería, construida para durar. El silencio aquí abajo era absoluto, una ausencia total de sonido que resultaba casi dolorosa para los oídos. Era un silencio que se sentía pesado, como si estuviera cargado de años, de secretos. Al final del pasillo, la luz de su teléfono reveló que el túnel no continuaba. Terminaba en una pequeña cámara cuadrada, una habitación secreta bajo tierra. Entró en la cámara y se enderezó. El techo era más alto aquí, lo suficiente para que pudiera estar de pie. Era un espacio pequeño, de apenas 2 metros por 2 metros, pero estaba impecablemente seco. Las paredes y el suelo eran del mismo ladrillo rojizo. Se sentía como una cripta, una bóveda secreta preservada del paso del tiempo y de la decadencia del mundo de arriba. La luz de su teléfono danzó por las paredes desnudas. El aire estaba inmóvil, cargado de una quietud que parecía sagrada. Elena sintió una extraña mezcla de reverencia y temor. Había cruzado un umbral, no solo físico, sino temporal. Estaba en un lugar que había sido sellado y olvidado, un paréntesis en la historia. Por un instante, se olvidó del frío, del hambre y de su hijo enfermo. Estaba completamente absorta en el misterio de esa habitación, en la abrumadora pregunta de por qué alguien construiría un lugar así y lo escondería con tanto esmero bajo un vagón de tren. Su mirada recorrió el espacio vacío, buscando una respuesta, un indicio, y entonces lo vio. En la esquina más alejada de la entrada, colocadas con cuidado sobre el suelo de ladrillo, había 2 objetos, 2 pesadas carteras de cuero oscuro, del tipo que usaban los médicos o los abogados de antaño. Estaban cubiertas por una fina capa de polvo, pero por lo demás parecían intactas. Sus hebillas de latón, aunque deslustradas y verdosas por la edad, aún brillaban débilmente bajo la luz de su teléfono. El corazón de Elena se detuvo
y luego comenzó a latir con una fuerza descontrolada. No podía ser. Era demasiado increíble, demasiado parecido a un cuento de hadas o a una novela barata. Se acercó lentamente, como si temiera que las carteras se desvanecieran como un espejismo si se movía demasiado rápido. Cada paso era un trueno en el silencio de la bóveda. Se arrodilló frente a ellas, su aliento formando una pequeña nube en el aire frío. Eran reales. Estaban allí. Un tesoro escondido, esperando en la oscuridad durante décadas, esperando a que ella lo encontrara. Una risa histérica y ahogada brotó de su garganta. Extendió una mano temblorosa y rozó la superficie de la cartera más cercana. El cuero estaba frío, rígido y agrietado por la edad, pero era innegablemente real. La sensación bajo sus dedos la ancló a la realidad. No estaba soñando. Esto estaba sucediendo. Con el corazón latiendo desbocado en su pecho, intentó levantar una de las carteras. Un gruñido de sorpresa se le escapó. Era increíblemente pesada, mucho más pesada de lo que aparentaba. El peso no era de papeles o ropa, era un peso denso, sólido, el peso de algo valioso. Una imagen loca y deslumbrante llenó su mente. Lingotes de oro, joyas, fajos de billetes. La solución a todos sus problemas. La salvación de su hijo. La venganza contra un mundo que la había aplastado. La adrenalina recorrió su cuerpo, una oleada de energía tan intensa que la hizo temblar. El miedo fue reemplazado por una codicia desesperada, una necesidad primordial de saber qué había dentro, de poseer el secreto que esa cartera había guardado durante tanto tiempo. Sus dedos, torpes por el frío y la emoción, lucharon con las hebillas de latón de la primera cartera. El metal estaba rígido, y el mecanismo se resistía. Se mordió el labio con fuerza. El pequeño dolor la ayudó a concentrarse. Finalmente, con un clic metálico que sonó como un disparo en el silencio sepulcral, la primera hebilla cedió, luego la segunda. Su respiración era un jadeo irregular. Con una reverencia casi religiosa, levantó la pesada solapa de cuero. El olor que se liberó fue abrumador, el aroma seco y penetrante de papel viejo y tinta descolorida. Por un instante, sintió una punzada de decepción. No había oro ni joyas. La cartera estaba abarrotada de fajos de documentos, cuidadosamente atados con cintas de tela que alguna vez fueron rojas y ahora eran de un color rosado pálido. Pero la decepción duró solo un segundo, reemplazada por una intriga aún más profunda. Levantó uno de los fajos. Era pesado. El papel era grueso, amarillento y quebradizo en los bordes. Apuntó la luz directamente sobre el primer documento. Estaba cubierto de una caligrafía elegante pero descolorida y sellos oficiales grabados en cera. Aunque el lenguaje era formal y anticuado, pudo descifrar las palabras clave: escritura de propiedad. Era un título de propiedad de una tierra. Hojeó el fajo. Eran docenas de escrituras, cada una para una pequeña parcela, con nombres de familias que nunca había oído. Debajo de las escrituras encontró otra cosa. Eran bonos bancarios, viejos, impresos en papel grueso, emitidos por bancos que probablemente ya no existían. Las fechas eran de finales de la década de 1960. Las cantidades eran sustanciales, pero no podía ni empezar a calcular su valor actual. Su mente daba vueltas, tratando de entender por qué alguien escondería los títulos de propiedad de docenas de familias diferentes junto con una fortuna en bonos antiguos. No tenía sentido como un simple botín. Se sentía más como un archivo, como un arsenal. Era la evidencia de algo. Pero, ¿de qué? Dejó el primer fajo a un lado y se volvió hacia la segunda cartera. Si la primera contenía los documentos de otras personas, quizás esta contenía la clave de todo el misterio. El peso de esta segunda cartera era similar, pero se sentía diferente, menos denso. Sus manos se movían con una urgencia febril mientras desabrochaba las hebillas. Esta vez cedieron más fácilmente, como si estuvieran ansiosas por revelar su contenido. Al abrir la solapa, el olor era el mismo, pero había algo más, un ligero aroma a cuero y a un producto químico desconocido. Dentro, no había fajos de documentos. En su lugar, había un solo libro grueso, encuadernado en cuero marrón oscuro, y junto a él, varios cilindros de papel enrollado.
sujetos con gomas elásticas que se habían vuelto quebradizas y se rompieron en cuanto las tocó. El libro era un diario. La cubierta estaba desgastada en los bordes, suave por el uso. Tenía la sensación de que estaba a punto de tocar el corazón del secreto. Con manos reverentes, tomó el diario. Era pesado, sustancial. El cuero era suave y frío bajo sus dedos. Lo abrió por una página al azar, con cuidado de no dañar el lomo agrietado. La luz de su teléfono iluminó una página cubierta con una escritura masculina, apretada y precisa. La tinta, una vez negra, se había desvanecido a un tono sepia. En la parte superior de la página, una fecha, 14 de mayo 1968. Su corazón dio un vuelco. La misma época de los bonos y las escrituras. Empezó a leer fragmentos de frases, sus ojos saltando por la página, tratando de absorber la información. El sondeo geofísico confirma las anomalías magnéticas. Una beta de una riqueza casi inconcebible, directamente bajo las tierras de los agricultores. Debo informar a las familias antes de que Serrano se entere. Las palabras saltaron de la página y se clavaron en su cerebro. Geólogo, beta, Serrano, agricultores. No era solo un diario, era la confesión de un descubrimiento y el presagio de un conflicto. Puso el diario a un lado con cuidado, su mente corriendo a 1000 por hora. Geología, minerales. Cogió uno de los rollos de papel. Se desenrolló con un susurro quebradizo, revelando un mapa grande y detallado, dibujado a mano con una precisión asombrosa. Era un mapa de prospección geológica. Reconoció la disposición de las vías del tren, el contorno de la estación de clasificación. Su vagón estaría justo allí, en ese punto exacto. El mapa estaba cubierto de líneas de contorno, notas y cálculos. Pero lo que le cortó la respiración fue una gran área sombreada que se extendía por casi todo el mapa, una mancha oscura que abarcaba las tierras alrededor de la estación. Y dentro de esa área sombreada, escritas en mayúsculas firmes, había 3 palabras que lo cambiaron todo. Yacimiento de hierro principal. El mapa era la prueba de una riqueza inimaginable, no en una cartera, sino bajo sus propios pies. El secreto no era el dinero, era la tierra. De repente, todo encajó con una claridad aterradora y vertiginosa. Las docenas de escrituras de propiedad de pequeñas familias, los bonos bancarios, quizás un fondo para comprarlas legalmente, el diario de un geólogo que había descubierto un yacimiento masivo de mineral de hierro, y los mapas, la prueba irrefutable de su ubicación exacta. Este no era el escondite de un ladrón, era el archivo de un hombre, Arturo, el geólogo, que había intentado hacer lo correcto. Había intentado proteger a las familias pobres de la zona de alguien llamado Serrano, que evidentemente codiciaba esa riqueza subterránea. Arturo había reunido las pruebas para exponer un fraude o para organizar una compra justa, y luego había desaparecido, dejando su secreto enterrado bajo las vías. Elena se dio cuenta con un escalofrío de que no había encontrado un tesoro. Había desenterrado una conspiración, una historia de codicia, injusticia y, muy probablemente, asesinato. Y ella estaba sentada justo en el epicentro. Su teléfono vibró y la pantalla parpadeó, mostrando el fatídico mensaje: batería baja, 10% restante. El aviso la sacó de su trance. El pánico la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Estaba en una bóveda secreta, bajo tierra, con un tesoro peligroso y una batería a punto de morir. La idea de quedar atrapada en la oscuridad absoluta, en ese silencio sepulcral, era más aterradora que cualquier otra cosa. Se movió con una rapidez desesperada, metiendo el diario y los mapas enrollados de nuevo en su cartera, y luego los fajos de escrituras y bonos en la otra. Eran pesados, difíciles de manejar. Luchó por cerrar las hebillas con dedos que de repente se sentían torpes y estúpidos. Un sudor frío le recorría la espalda. Cada segundo parecía una eternidad. Tenía que salir de allí, tenía que volver con Leo. Pero ahora llevaba consigo el peso de un secreto que podía valer una fortuna o costarle la vida. La luz de su teléfono parpadeó de nuevo, advirtiéndole que su tiempo se estaba acabando. Con una cartera bajo cada brazo, un esfuerzo que le tensó los músculos de la espalda y los hombros hasta el límite,
comenzó el viaje de regreso. Subir los escalones fue una pesadilla. El peso de las carteras la desequilibraba y tuvo que subir de lado, un escalón a la vez, presionando la espalda contra la pared de ladrillo para mantener el equilibrio. La luz de su teléfono se atenuaba visiblemente. El haz de luz se volvía más débil y amarillento. Cada sombra parecía moverse, cada sonido del exterior se magnificaba. El miedo a que alguien la descubriera era ahora una paranoia galopante. ¿Y si el dueño original de este secreto, o sus herederos, todavía vigilaban el lugar? ¿Y si su intrusión había activado alguna alarma silenciosa? Cada chirrido del vagón sobre su cabeza sonaba como pasos. Su corazón latía con un ritmo tan frenético que temía que se le saliera del pecho. Finalmente, vio la abertura rectangular de luz gris del vagón, la salida. Salió del túnel y cayó en el suelo del vagón, jadeando, con los músculos temblando por el esfuerzo. El aire del vagón, antes fétido y opresivo, ahora le pareció fresco y dulce en comparación con el aire estancado de la bóveda. Empujó las pesadas carteras hacia un rincón oscuro y las cubrió con unos trapos sucios. Luego, con sus últimas fuerzas, se esforzó por cerrar la pesada escotilla de madera. Se dio con un golpe sordo y definitivo, sellando de nuevo el secreto bajo el suelo. Colocó la tabla suelta encima, tratando de que pareciera lo más natural posible. Se dejó caer al suelo, agotada, sucia y temblando incontrolablemente. Miró a Leo, que seguía durmiendo. Su mundo había cambiado por completo en menos de una hora. Ya no era solo una madre sin hogar y desesperada, ahora era la guardiana de un secreto peligroso. Era la poseedora de una verdad que podía destruir a hombres poderosos y la dueña de una prueba que valía millones. Mientras yacía en el suelo helado, la euforia inicial de la riqueza potencial comenzó a ser reemplazada por un miedo mucho más profundo y racional. El nombre del diario, Serrano, resonaba en su cabeza. Sonaba a poder, a peligro. Si este hombre, o su familia, había sido capaz de hacer desaparecer a un geólogo en la década de 1960 para robar este secreto, ¿qué no harían hoy para protegerlo? Se dio cuenta de que no había encontrado la salvación, sino que había tropezado con una guerra oculta que se había librado durante décadas, y al abrir esa escotilla, sin saberlo, había elegido un bando. Su vagón abandonado ya no era un refugio anónimo, era el punto cero, el epicentro de un conflicto mortal. El conocimiento que ahora poseía era un arma de doble filo. Podía liberarla de la pobreza para siempre, o podía conseguir que ella y su hijo acabaran en una tumba sin nombre, igual que el geólogo Arturo. El agotamiento finalmente la venció. Se acurrucó junto a Leo, usando su propio cuerpo para darle calor, con la mente todavía dando vueltas. El peso de las carteras, escondidas a pocos metros de distancia, era una presencia física en la habitación. No durmió, sino que cayó en un estado de duermevela febril, lleno de imágenes fragmentadas, el brillo de los mapas, la caligrafía descolorida del diario, los escalones descendiendo a la negrura, el rostro de un hombre poderoso y sin cara llamado Serrano. Se despertó sobresaltada con la primera luz del alba, el corazón latiendo con fuerza. Durante un glorioso segundo, pensó que todo había sido un sueño, una alucinación provocada por el hambre y el miedo. Pero entonces vio la suciedad bajo sus uñas, los arañazos en sus palmas por la anilla de hierro y el contorno apenas visible de la tabla suelta en el suelo. Fue real, todo fue real, y ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. Se levantó y fue hacia el rincón donde había escondido las carteras. Las destapó. Allí estaban, sólidas y pesadas, la prueba tangible de que no se había vuelto loca. Abrió de nuevo el diario, esta vez buscando un plan, una pista sobre lo que Arturo pretendía hacer. Leyó sobre su creciente miedo hacia el cacique Serrano, un terrateniente local que estaba usando la intimidación y la violencia para comprar las tierras de los agricultores a precios ridículos. Arturo había descubierto el yacimiento y estaba recopilando las escrituras originales para demostrar el fraude masivo que Serrano estaba planeando. Su intención era llevarlo todo a las autoridades nacionales, saltándose a la policía local, que sabía que estaba en el bolsillo del cacique. Pero la última entrada del diario era apresurada, escrita con una mano temblorosa.
Sabe que sé. Me están vigilando. He escondido las pruebas. Si me pasa algo, que Dios ayude a esta gente. No había más entradas. El diario terminaba ahí. Un final abrupto que gritaba asesinato. La luz grisácea del amanecer se filtraba por las rendijas del vagón, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire como espectros diminutos. Elena no había dormido. Pasó la noche entera con el diario de Arturo en su regazo, la luz moribunda de su teléfono proyectando sombras danzantes sobre las páginas amarillentas. Cada palabra que descifraba era un martillazo en el clavo de una verdad terrible. La caligrafía, antes precisa, se volvía más errática en las últimas páginas, un sismógrafo del terror creciente del geólogo. El cacique Serrano es más que un terrateniente, había escrito Arturo. Es una plaga, un depredador con ojos de buitre que sobrevuela estas tierras, esperando a que los débiles tropiecen. Elena sintió un escalofrío helado recorrer su espina dorsal. Podía sentir el miedo de Arturo a través de las décadas, un miedo tan palpable que se mezclaba con el hedor a moho del vagón. El corazón le latía con un ritmo sordo y pesado, un tambor fúnebre por un hombre al que nunca conoció, pero cuya historia ahora la había atrapado. Arturo describía con detalle sus reuniones secretas con las familias de agricultores, hombres y mujeres de manos callosas y rostros curtidos por el sol, dueños de pequeñas parcelas que para ellos eran el mundo entero. El geólogo les había hablado de la riqueza que yacía bajo sus pies, no para incitarlos a la codicia, sino para advertirles. Serrano les ofrece miseria por su herencia. He recopilado sus escrituras para protegerlos, para crear un frente unido. Leyó los nombres de las familias en los títulos de propiedad. Los García, los Méndez, los Soto. Eran fantasmas de un pasado robado. La injusticia de todo aquello le provocó una náusea amarga. Arturo no era un buscador de tesoros, era un guardián, un hombre justo que se había topado con el mal absoluto. Y el mal tenía un nombre: Serrano. El diario era la crónica de una batalla perdida antes de empezar, una lucha de un solo hombre contra un sistema corrupto y violento, donde la vida humana valía menos que el polvo de la tierra, si ese polvo contenía hierro. La última entrada, la del 21 de septiembre de 1968, era casi ilegible. La pluma había rasgado el papel en varias ocasiones. Sabe que sé. Sus hombres me siguen. El vagón es mi única esperanza. He escondido las pruebas. A la voz de los inocentes. Si me pasa algo, que Dios ayude a esta gente. Arturo V. El diario terminaba ahí. Un silencio abrupto que gritaba asesinato. Elena cerró el libro con manos temblorosas. La historia estaba completa. Arturo fue silenciado. Su cuerpo probablemente enterrado en algún lugar de esas mismas tierras. El cacique Serrano había ganado. Durante la siguiente década, como el diario predecía, expulsó a cada una de esas familias, usando el miedo, la violencia y la ley corrupta a su favor. Consolidó las tierras, creando un imperio sobre un cementerio de sueños rotos. Y el secreto, la veta de mineral de hierro, siguió durmiendo bajo tierra, esperando al heredero del cacique. El peso de ese conocimiento era aplastante, una corona de espinas que se clavaba en la mente de Elena. Se levantó y caminó hasta una de las ventanas rotas. El sol de la mañana bañaba el campo de vías muertas con una luz dorada y engañosa. Todo parecía tranquilo, abandonado. Pero ahora, Elena veía el paisaje con otros ojos. No veía óxido y desolación, sino el escenario de un crimen. Cada centímetro de esa tierra estaba manchado de sangre y lágrimas. La rabia, una emoción que casi había olvidado, comenzó a arder en su pecho, desplazando al miedo. Era una rabia pura y justiciera, por Arturo, por las familias despojadas, por su propio marido, víctima de la misma codicia corporativa que permitía a los poderosos tratar a los demás como daños colaterales, y por su hijo Leo, que dormía ajeno a todo, merecedor de un futuro que no estuviera construido sobre los huesos de otros. El descubrimiento ya no era una posible salida a su miseria, se había convertido en una obligación moral. No podía simplemente tomar los bonos y huir. No después de leer la historia de Arturo. Se lo debía a él. Pasó la mañana en un estado de alerta máxima. Cada sonido la hacía sobresaltar.
El crujido del metal, el silbido del viento, el lejano traqueteo de un tren de carga. ¿La estarían observando? La paranoia era un veneno que se extendía por sus venas. ¿Cómo era posible que nadie hubiera encontrado el túnel en 50 años? Quizás el secreto de Serrano era tan temido que nadie se atrevía a merodear por este vagón en particular. O quizás, simplemente, la suerte la había elegido a ella. Volvió a esconder las carteras, esta vez con más cuidado, bajo un montón de escombros más pesados en el rincón más oscuro. Se sentía como una conspiradora, una guardiana de la verdad. Su propia miseria parecía ahora un detalle menor en una historia mucho más grande. El hambre seguía allí, un dolor sordo en su estómago, pero ahora estaba alimentada por algo más fuerte que la comida. Un propósito peligroso que podía destruirla. A mediodía, un sonido anómalo rompió la monotonía de la estación. No era un tren, ni el viento. Era el ronroneo suave y potente de un motor de lujo, un sonido que no pertenecía a este lugar. Se acercó a la ventana con el corazón en un puño y atisbó por una esquina. Un sedán negro y reluciente, tan pulcro que parecía absorber la luz, se había detenido al final de la vía, a unos 50 metros de su vagón. La incongruencia de la escena era total. Un vehículo que valía más que todas las vidas rotas de la estación, aparcado en el epicentro de la desolación. La puerta del conductor se abrió y un hombre con un traje oscuro y caro salió. Luego, la puerta trasera, y de ella emergió una figura que le heló la sangre. Un hombre de unos 50 años, alto, de cabello plateado, perfectamente peinado, y un traje a medida de color gris marengo que gritaba poder y dinero. No miró a su alrededor. Miró directamente hacia el vagón de Elena. Elena retrocedió de la ventana de un salto, el corazón martilleándole en la garganta. Sabía, con una certeza absoluta y aterradora, quién era. No necesitaba que se presentara. Era él, el heredero del cacique, la encarnación moderna del mal que Arturo había descrito. Lo vio en su porte, en la forma en que el chófer se mantenía a una distancia respetuosa, en la manera en que sus zapatos italianos, increíblemente lustrosos, pisaban el suelo sucio y lleno de grava sin vacilar, como si la tierra misma le perteneciera. El pánico la amenazó con paralizarla, pero la imagen de la última página del diario de Arturo la mantuvo en pie. Que Dios ayude a esta gente. Quizás, de una forma retorcida y desesperada, ella era la respuesta a esa plegaria. Corrió hacia Leo, que se había despertado con el ruido del coche. Leo, mi amor, quédate aquí y no hagas ni un solo ruido. Juega a ser una estatua, ¿vale? Es muy importante. Le susurró su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por sonar calmada. Escuchó los pasos acercándose, lentos, deliberados, crujiendo sobre la grava. El sonido de la autoridad, de alguien que no teme a nada ni a nadie en este lugar. Toc, toc, toc. 3 golpes secos y firmes en la puerta de metal del vagón. El sonido resonó como un disparo en el interior. Elena se quedó paralizada, conteniendo la respiración. ¿Y si no abría? Pero sabía que eso era inútil. Él sabía que estaba allí. Los golpes se repitieron, más fuertes esta vez, impacientes. «Sé que está ahí», dijo una voz desde el exterior. Era una voz suave, educada, pero con un filo de acero bajo la superficie. Era la voz de alguien acostumbrado a que le obedezcan. Con manos temblorosas y un nudo de hielo en el estómago, Elena deslizó la pesada puerta, abriéndola solo una rendija. El hombre del otro lado sonrió. Era una sonrisa perfectamente blanca, practicada, una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos y calculadores, de un azul pálido como el hielo. «Buenos días, mi nombre es Vargas, director de Vargas Minería y Logística», dijo, extendiendo una tarjeta de visita a través de la rendija. Elena no la cogió. Sus ojos estaban fijos en el rostro del hombre, buscando un parecido con el monstruo del diario. No vio a un matón, a un cacique rural. Vio algo mucho más peligroso, un depredador corporativo, pulcro, sofisticado y absolutamente despiadado. Su traje probablemente costaba más de lo que ella había ganado en un año. El olor de su colonia cara, una fragancia cítrica y amaderada, se coló en el vagón, un invasor olfativo en su mundo de moho y óxido.
Mis topógrafos me informan de que usted y su hijo se han instalado en esta propiedad. Una propiedad que, lamento informarle, me pertenece. Su tono era de una falsa amabilidad, como si estuviera hablando del tiempo, pero la palabra propiedad la dijo con un énfasis que era a la vez una declaración y una advertencia. Vargas no esperó una respuesta. Su mirada recorrió el miserable interior del vagón, deteniéndose por un instante en Leo, que la observaba con ojos asustados desde el rincón. La expresión de Vargas no cambió, pero Elena sintió una oleada de furia protectora. Quería cerrar la puerta en su cara, gritarle que se largara, pero sabía que mostrar cualquier emoción sería un error fatal. Debía parecer lo que era, una simple ocupa, ignorante y desesperada. Vargas pareció llegar a esa misma conclusión. Su sonrisa se amplió ligeramente, volviéndose condescendiente. Mire, entiendo que las circunstancias pueden ser difíciles. No estoy aquí para causarle problemas. De hecho, quiero ayudarla. Sus palabras eran suaves como la seda, pero Elena sentía la trampa debajo de ellas. Podía sentir la mentira en el aire, tan densa como el hedor a podredumbre que lo impregnaba. Cada palabra era una pieza de un juego mortal que acababa de empezar, y ella ni siquiera sabía las reglas. El señor Vargas metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre blanco y grueso. Lo sostuvo frente a ella, entre el pulgar y el índice, como si fuera algo sucio. Quiero ofrecerle esto como ayuda para la reubicación, 1.000 euros, en efectivo, para que usted y su hijo puedan encontrar un lugar más adecuado. Hay 1.000 euros. Hace 24 horas, esa cantidad habría sido un milagro, una respuesta a sus oraciones. Habría llorado de gratitud y se habría marchado sin mirar atrás. Pero ahora, sabiendo que bajo sus pies yacía una fortuna de miles de millones, la oferta era un insulto. Era el precio que él ponía a su silencio, el valor que le daba a la vida de Arturo, a la herencia robada de docenas de familias. La cantidad era deliberada, suficiente para tentar a una indigente, pero una miseria insignificante para él. Una forma de demostrar su poder, de comprarla barato, de limpiar un pequeño inconveniente en su gran plan. Elena se quedó en silencio, mirando el sobre. Su mente era un campo de batalla. Una parte de ella, la madre aterrorizada, le gritaba que cogiera el dinero. 1.000 euros podrían comprarles un billete de autobús a cualquier otra ciudad. Un mes de alquiler en un apartamento pequeño, comida caliente para Leo. Podrían desaparecer, empezar de nuevo, lejos de este vagón maldito y de este hombre peligroso. Podrían sobrevivir. Era la opción lógica, la opción segura. Pero otra parte de ella, la mujer que había leído el diario de Arturo, se negaba. Coger ese dinero sería traicionar la memoria del geólogo. Sería escupir sobre las tumbas de las familias despojadas. Sería permitir que la injusticia ganara una vez más. Su silencio se prolongó un segundo de más. No dijo nada. No hizo ningún movimiento. Pero su vacilación fue una respuesta en sí misma. Fue una respuesta que Vargas no esperaba. La sonrisa de Vargas se desvaneció. Desapareció por completo, como si nunca hubiera estado allí. Sus ojos azules se endurecieron, perdiendo cualquier apariencia de amabilidad. La temperatura pareció bajar varios grados. La máscara de respetable hombre de negocios se había caído, y por un instante, Elena vio al verdadero hombre que había debajo, el nieto del cacique serrano, un hombre forjado en la misma crueldad y arrogancia. Su voz, cuando volvió a hablar, era baja, casi un susurro, pero cada palabra era una gota de veneno. «Quizás no me he explicado bien», dijo, su tono ahora completamente desprovisto de calidez. «Esto no es una negociación, es una advertencia». Acercó su rostro a la rendija de la puerta y Elena pudo oler el café en su aliento. «Este no es un lugar seguro para un niño. Comprenda». Dio un paso atrás y su sonrisa fría regresó, pero esta vez era la sonrisa de un tiburón. Los accidentes ocurren constantemente en lugares como este. Un incendio por una vela olvidada, un derrumbe de la estructura. Ya sabe, todo este metal es viejo y está oxidado. Tantos accidentes trágicos e inevitables pueden ocurrir aquí. Dejó que las palabras flotaran en el aire, cada una de ellas una amenaza velada y mortal, un incendio, un derrumbe.
Estaba firmando su sentencia de muerte y la de su hijo, y lo hacía con la misma calma con la que se pide un café. Le estaba diciendo que si no se marchaba, se aseguraría de que pareciera un accidente. La misma táctica que probablemente usó su abuelo para aterrorizar a los agricultores. La historia se repetía, y ella era la última pieza en el camino de la familia Serrano. Dejó el sobre de dinero en el suelo, justo fuera de la puerta. Tome el dinero y váyase antes de mañana. Piénselo. Se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Elena se quedó allí paralizada, escuchando el sonido de los pasos de Vargas alejándose, el cierre suave de la puerta del coche y el motor volviendo a la vida y desapareciendo en la distancia. El silencio que quedó era más aterrador que cualquier ruido. Miró el sobre blanco en el suelo polvoriento, un punto de pureza en medio de la suciedad. 1000 euros, el precio de su vida. El corazón le martilleaba contra las costillas con tanta fuerza que le dolía. El miedo era una garra helada que le apretaba la garganta, dejándola sin aire. La amenaza no había sido velada, había sido una promesa. Tenía hasta mañana. Tenía que tomar una decisión que sellaría su destino y el de su hijo para siempre. El conocimiento que había desenterrado bajo el suelo del vagón ya no era una carga, era una sentencia de muerte. Si te encontraras en la situación de Elena, enfrentada a un enemigo poderoso y con la vida de tu hijo en juego, ¿qué harías? ¿Cogerías el dinero para escapar, garantizando su seguridad inmediata pero permitiendo que el mal triunfe? ¿O te arriesgarías a quedarte y luchar por la justicia, sabiendo que podrías perderlo todo? El aire que Vargas dejó tras de sí era tóxico, un veneno invisible que se adhería a las paredes metálicas del vagón. Elena se quedó inmóvil, su mano todavía en la puerta fría, su cuerpo entero temblando con una violencia que no podía controlar. La amenaza no había sido una insinuación, había sido una sentencia, pronunciada con la frialdad de un cirujano. Un incendio, un derrumbe. Las palabras rebotaban dentro de su cráneo, cada una imagen vívida y aterradora de su hijo, atrapado entre llamas y metal retorcido. La náusea subió por su garganta, agria y ardiente. El sobre blanco en el suelo polvoriento parecía palpitar con una luz maligna, un faro que la guiaba hacia la rendición o hacia la tumba. Cogió el sobre con dedos entumecidos. El papel era grueso y caro. Dentro, los billetes estaban nuevos, crujientes, 1000 euros. El precio de su silencio, el precio de su vida. Un sollozo seco y desgarrador se escapó de sus labios. Estaba atrapada. El conocimiento que había desenterrado era una maldición que ahora amenazaba con consumirla. El miedo era un animal vivo dentro de ella, arañando sus entrañas, susurrándole que huyera. «Coge el dinero», gritaba una voz en su cabeza. «Coge a Leo y desaparece. Nadie sabrá nunca nada. Sobrevivirás. Podrás darle a tu hijo una cama caliente y comida en la mesa». ¿Qué importaba la justicia para los muertos cuando la vida de su hijo estaba en juego? Era una tentación abrumadora, una sirena cantando la dulce canción de la supervivencia. Pero entonces, el rostro de Arturo, imaginado a través de las páginas de su diario, apareció en su mente. Su última y desesperada plegaria. Las caras sin nombre de los agricultores despojados. Su propio marido, muerto por la negligencia de hombres como Vargas. No. Coger ese dinero sería convertirse en cómplice. Sería vender su alma por un puñado de billetes manchados de sangre. Arrojó el sobre al suelo como si quemara. La rabia, fría y dura como el diamante, comenzó a cristalizarse en su interior, empujando al miedo a un segundo plano. No iba a huir, no iba a rendirse, iba a luchar. Pero la rabia no era un plan. Miró a su alrededor, al interior decrépito del vagón, su fortaleza y su prisión. Estaba sola. ¿A quién podía acudir? ¿A la policía? Vargas probablemente los tenía en el bolsillo, igual que su abuelo. Contarle su historia sería como confesarse con el diablo. Necesitaba un aliado, alguien que conociera este lugar, su historia, sus secretos. Sus ojos se posaron en la ventana rota, mirando hacia el laberinto de vagones oxidados, y entonces lo vio, una figura encorvada que se movía lentamente entre las vías, recogiendo trozos de metal con un gancho. Era un hombre anciano al que había visto varias veces desde que llegó,
un fantasma de la estación, tan parte del paisaje como el óxido y la maleza. Los otros habitantes de la estación lo ignoraban, pero él siempre parecía estar observando, sus ojos pequeños y brillantes bajo el ala de un sombrero gastado. Una idea loca, nacida de la más pura desesperación, comenzó a formarse en su mente. Quizás él sabía algo, quizás él era la clave. No tenía otra opción. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que hacían que el óxido de los vagones pareciera sangre seca. La advertencia de Vargas resonaba en su cabeza. Antes de mañana. El tiempo se agotaba. Tomó una decisión arriesgada. Abrió la cartera de cuero y sacó una de las escrituras de propiedad, una al azar. La dobló con cuidado y se la metió en el bolsillo. Dejó a Leo durmiendo, su respiración ahora un poco más tranquila, y salió del vagón. El aire del atardecer era frío y olía a metal y a la promesa de una helada nocturna. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba por el terreno irregular, sus pasos haciendo crujir la grava. Se sentía expuesta, vulnerable. El anciano la vio acercarse y se detuvo, observándola con una cautela animal. No parecía asustado, solo alerta, como alguien que ha aprendido a esperar siempre lo peor de los extraños. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, sus manos nudosas y manchadas de grasa. «¿Perdone?», dijo Elena, su voz sonando más débil de lo que pretendía. Soy la mujer del vagón de pasajeros». El anciano asintió lentamente, sin decir nada. Sus ojos, del color del acero viejo, la estudiaban intensamente, como si pudiera ver directamente a través de su miedo y su desesperación. El silencio se alargó, pesado e incómodo. Elena tragó saliva, el nudo en su garganta apretándose. «¿Puedo hablar con usted un momento? Es importante». El hombre no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el vagón de Elena y luego de vuelta a ella. Finalmente, con una voz ronca y áspera por el desuso, dijo una sola palabra. «Ven». Se dio la vuelta y comenzó a caminar, sin comprobar si ella lo seguía. Elena vaciló solo un instante antes de apresurarse tras él. Lo siguió a través de un laberinto de vías muertas y maquinaria olvidada hasta una pequeña chabola construida con restos de madera, chapa y lona, ingeniosamente ensamblados contra la pared de un antiguo almacén de ladrillos. Era un refugio precario, pero irradiaba una extraña sensación de orden. El interior de la chabola era pequeño, pero sorprendentemente limpio y ordenado. Una estufa de leña en una esquina desprendía un calor acogedor. Había una cama estrecha hecha con esmero, una pequeña mesa con una silla y estantes llenos de latas y herramientas organizadas. Olía a madera quemada, a café y a aceite de linaza. Olores de una vida de trabajo y autosuficiencia. El anciano le señaló la única silla mientras él se sentaba en el borde de su cama. «Me llamo Julián», dijo, su mirada fija en ella. «Te he estado observando, a ti y al niño. Este no es lugar para vosotros». Su tono no era acusador, sino de una tristeza profunda y resignada. Elena sintió que sus defensas se desmoronaban. La simple decencia en su voz, la calidez de la pequeña habitación, eran demasiado. Sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Sacó la escritura doblada de su bolsillo con manos temblorosas y se la tendió. «Encontré esto», susurró. «No sé lo que es, pero pensé que tal vez usted podría saberlo». Julián tomó el papel con sus manos nudosas y callosas. Lo desdobló con una delicadeza que contrastaba con su apariencia ruda. Sus ojos recorrieron el documento, entrecerrándose para leer la caligrafía descolorida. Durante un largo momento, no hubo ningún sonido en la habitación, salvo el crepitar del fuego en la estufa. Elena contuvo la respiración, observando su rostro. Vio cómo una serie de emociones lo atravesaban. Primero, la confusión, luego el reconocimiento, y finalmente, una conmoción tan profunda que le robó el color de la cara. Sus labios temblaron. Levantó la vista hacia ella, y sus ojos, antes cautelosos y duros, estaban ahora inundados de un dolor que parecía tener décadas de antigüedad. Una lágrima solitaria se abrió paso por el profundo surco de una arruga y se perdió en su barba canosa. «Soto»,
susurró, su voz quebrada por la emoción. Mi madre era una Soto. Este era el título de propiedad de mi abuelo. La tierra de mi familia. La confesión llenó el pequeño espacio con el peso de una historia trágica. Elena sintió un escalofrío. Había elegido esa escritura al azar, de entre docenas. El destino, o algo parecido, la había guiado. Julián la miraba fijamente, como si la viera por primera vez. ¿Dónde has encontrado esto? Su voz era apenas un murmullo. Elena tragó saliva, sabiendo que había cruzado un punto de no retorno. En mi vagón hay un compartimento secreto, un túnel. Había 2 carteras llenas de estos papeles y un diario. El rostro de Julián se contrajo de dolor al oír la palabra diario. Asintió lentamente, como si una pieza de un rompecabezas que había estado incompleta durante 50 años acabara de encajar en su lugar. El geólogo, dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. La leyenda era cierta. El hombre bueno que intentó ayudarnos, el que desapareció. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro de la pequeña habitación, su cuerpo frágil, lleno de una energía repentina y agitada. El demonio lo mató, el cacique Serrano. Nos lo quitó todo, y ahora su nieto quiere terminar el trabajo. El viejo se detuvo y se giró hacia ella, sus ojos ardiendo con una furia largamente reprimida. Vargas, el señor Vargas, se hace llamar ahora. Viste trajes caros y conduce coches de lujo, pero es la misma serpiente que su abuelo. La misma codicia, la misma crueldad. Julián le contó la historia, no la versión documentada del diario de Arturo, sino la versión vivida, la que se contaba en susurros aterrorizados alrededor de fuegos moribundos. Habló de noches de terror, de cosechas quemadas, de pozos envenenados. Habló de hombres desaparecidos y de familias que huían en mitad de la noche con lo puesto. Describió al cacique Serrano no como un terrateniente, sino como un monstruo, un demonio que se alimentaba del miedo de la gente. Nos expulsó uno a uno, nos desangró hasta que no nos quedó nada, solo el polvo del camino, y todo por la promesa de una riqueza que nunca vimos. Yo era solo un niño, pero lo recuerdo. Recuerdo el miedo en los ojos de mi padre. Recuerdo las lágrimas de mi madre cuando dejamos nuestra casa por última vez. Soy el último que queda, el último que recuerda. Elena escuchaba, hipnotizada por el dolor en la voz de Julián. La historia abstracta del diario cobraba vida, con rostros, lágrimas y el olor a humo. Ahora entendía la verdadera magnitud del crimen. No era solo un fraude inmobiliario, había sido un genocidio cultural a pequeña escala, la aniquilación de una comunidad entera por la codicia de un solo hombre. Y ahora, su nieto estaba a punto de recoger los frutos de ese mal. Él vino a verme hoy, confesó Elena, su voz temblorosa. Me ofreció dinero para que me fuera. Me amenazó. Dijo que los accidentes ocurren. La expresión de Julián se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. El dolor fue reemplazado por una resolución fría y dura. Por supuesto que lo hizo. Ese vagón es la entrada, la boca de su secreto, la tumba de Arturo. Ha estado esperando 50 años a que los últimos testigos murieran, a que la memoria se desvaneciera. Y ahora apareces tú. El viejo se acercó y le puso una mano huesuda en el hombro. Eres la última esperanza de Arturo y el peor temor de Vargas. El peso de sus palabras casi la hizo tambalearse. ¿Qué puedo hacer, Julián? Soy una mujer sola con un hijo. Él es poderoso. Julián apretó su hombro, su agarre sorprendentemente fuerte. El poder de él se basa en un secreto. Y tú tienes la verdad, tienes la voz de mi padre y de todos los demás padres en esas carteras. Su mirada era intensa, penetrante, pero no eres una guerrera, niña. Eres una madre, y tu primera obligación es proteger a tu hijo. Hizo una pausa, y su voz bajó a un susurro urgente, lleno de una gravedad mortal. Escúchame con atención. No puedes pasar ni una noche más en ese lugar maldito. Ni una. Vargas no es un hombre que haga amenazas vacías. Si te dijo que te fueras antes de mañana, significa que esta noche vendrá a asegurarse de que te hayas ido, de una forma u otra. Te lo ruego, por la memoria de mi familia, por la vida de tu hijo, no vuelvas a ese vagón.
salvo para recoger tus cosas y huir. El miedo en los ojos del anciano era genuino y aterrador. Él conocía a esa familia, sabía de lo que eran capaces. Una ola de pánico helado la inundó, más fuerte que nunca. La advertencia de Julián, nacida de una experiencia de toda una vida, era una sentencia de muerte que no podía ignorar. Pero, ¿a dónde voy? No tengo a dónde ir, balbuceó, la desesperación amenazando con ahogarla. Julián no vaciló. Te quedarás aquí, conmigo. Esta chabola no es mucho, pero es más segura que esa trampa mortal. Nadie busca en mi rincón. Soy invisible para gente como Vargas. Su oferta era un salvavidas en un océano embravecido. La gratitud la dejó sin palabras. Asintió incapaz de hablar. Ahora ve, la instó Julián, empujándola suavemente hacia la puerta. Ve rápido, antes de que oscurezca del todo. Coge al niño y esas carteras. No traigas nada más. Solo lo que necesitas para luchar. Y luego corre. Corre directamente aquí y no mires atrás. No hagas ruido. Conviértete en un fantasma. Tu vida depende de ello. Las últimas palabras del anciano resonaron en sus oídos mientras salía de la cálida chabola y se adentraba en el frío creciente de la noche. La carrera de vuelta al vagón fue una pesadilla borrosa. Cada sombra parecía un secuaz de Vargas. Cada crujido del metal bajo sus pies era un paso que la seguía. El sol se había puesto por completo y la estación estaba sumida en una oscuridad profunda, solo rota por el lejano resplandor de las luces de la ciudad. El aire era gélido y parecía vibrar con una tensión palpable. Sentía los ojos de la noche sobre ella. El vagón, su antiguo refugio desesperado, ahora parecía una bestia dormida, una tumba esperando a cerrarse sobre ella. Deslizó la puerta con un cuidado infinito, el chirrido sonando como un grito en el silencio. Entró y la oscuridad del interior la envolvió. Su primer pensamiento fue para Leo. Corrió a su lado. Él dormía, ajeno al peligro mortal que los rodeaba. Lo tocó, su piel todavía un poco caliente por la fiebre. Un amor feroz y protector la invadió, dándole la fuerza que necesitaba. No iba a permitir que nadie le hiciera daño. Iba a sacarlo de allí. Se movió con una eficiencia silenciosa y febril. Su mente estaba clara, concentrada en un único objetivo: la supervivencia. Ignoró sus escasas pertenencias. La ropa raída, la maleta de cartón, no importaban. Se dirigió directamente al rincón donde había escondido las carteras. Sus manos desenterraron los pesados maletines de cuero, el peso de la historia y de su única arma. Eran pesados, incómodos de llevar, pero los agarró con determinación. Eran su única esperanza. Luego fue hacia Leo. Se arrodilló a su lado y lo levantó en brazos con sumo cuidado para no despertarlo. El niño se quejó en sueños y se acurrucó contra su pecho, buscando su calor. Elena besó su frente, un gesto rápido y desesperado, con una cartera de cuero colgando de cada hombro, desequilibrándola, y su hijo dormido en brazos se dirigió hacia la puerta. Cada músculo de su cuerpo gritaba por el esfuerzo. El peso combinado era casi insoportable, pero la adrenalina y el miedo la impulsaban hacia adelante. Se asomó por la puerta, escudriñando la oscuridad. No se veía a nadie. No se oía nada, salvo el gemido del viento entre los vagones. Salió a la noche, su cuerpo protestando por el peso. El camino hacia la chabola de Julián parecía extenderse por kilómetros. Comenzó a caminar, lo más rápido que pudo, tropezando con las traviesas de madera y las piedras sueltas. El peso de las carteras golpeaba dolorosamente sus caderas a cada paso. Leo se sentía como un bloque de plomo en sus brazos. Su respiración era un jadeo en el aire helado. A mitad de camino, tuvo que detenerse, apoyándose contra un vagón de carga oxidado, jadeando, con el corazón a punto de estallar. Las lágrimas de frustración y agotamiento picaban en sus ojos. No podía más. Era demasiado. Pero entonces, la imagen de la sonrisa fría de Vargas apareció en su mente y encontró una nueva reserva de fuerza. Se enderezó y siguió adelante, un paso doloroso a la vez, impulsada por el puro instinto maternal. Estaba a menos de 100 metros de la chabola de Julián, oculta tras un montón de chatarra, cuando un sonido la heló.
el familiar ronroneo de un motor de lujo, acercándose. Se agachó instintivamente detrás de un pilar de hormigón, el corazón martilleándole en la garganta. Vio los faros del sedán negro de Vargas barriendo la oscuridad, deteniéndose exactamente donde había estado antes. Pero esta vez, Vargas no bajó. Las puertas traseras se abrieron y dos hombres grandes y corpulentos, vestidos con ropa oscura, salieron del coche. No eran topógrafos, eran matones. La forma en que se movían, con una eficiencia depredadora, no dejaba lugar a dudas. Elena contuvo un grito, apretando a Leo contra su pecho con tanta fuerza que él se removió. Los hombres no hablaron. Se dirigieron directamente hacia su vagón. Y entonces, a la luz de la luna, vio el brillo metálico de lo que llevaban en las manos. No eran armas, eran bidones, bidones de gasolina. La amenaza de Vargas se estaba materializando ante sus ojos. El terror puro la paralizó por un instante. Estaba viendo a los hombres que habían venido a asesinarla a ella y a su hijo. Si hubiera dudado, si no hubiera escuchado a Julián, ahora estarían dentro de ese vagón, dormidos, esperando su horrible final. La realidad de su situación la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Esto no era una disputa legal, no era una negociación, era una guerra, y su enemigo no tenía reglas. Vio a los hombres rodear el vagón, rociando el líquido de los bidones por las paredes exteriores, por debajo, empapando el suelo a su alrededor. El débil olor a gasolina llegó hasta ella, un aroma nauseabundo que anunciaba la muerte. Quería gritar, correr, pero sus piernas no respondían. Solo podía mirar, impotente, mientras los verdugos preparaban la pira funeraria de su vida. Uno de los hombres sacó un mechero. La pequeña chispa que brotó en la oscuridad pareció brillar como una estrella infernal. La llama danzó por un segundo, hipnótica y mortal, antes de que el hombre la arrojara. Hubo un sonido sordo, un ush gutural que pareció robar todo el aire de la noche. Y luego, una explosión de luz y calor. Una bola de fuego anaranjada y rugiente envolvió el vagón en un instante. Las llamas treparon por las paredes metálicas con una velocidad increíble, lamiendo el techo, devorando la estructura en un abrazo infernal. El resplandor iluminó toda la estación de clasificación, proyectando sombras danzantes y monstruosas. El calor la golpeó incluso a esa distancia. Una ola sofocante que le quemó la cara. El vagón que había sido su hogar, su prisión y el lugar de su descubrimiento, se estaba convirtiendo en una antorcha gigante, un monumento llameante a la crueldad de Vargas. El estruendo del fuego era un rugido ensordecedor, salpicado por el sonido de los cristales estallando y el metal retorciéndose de dolor. Elena se quedó allí, oculta en las sombras, su rostro iluminado por el reflejo de la destrucción. Y en ese momento, todo el miedo se quemó y se convirtió en cenizas, dejando solo una cosa, una resolución fría, dura e inquebrantable. La imagen quedó grabada a fuego en su memoria, los dos matones observando su trabajo por un momento, sus siluetas recortadas contra el infierno que habían creado. Luego, con una calma escalofriante, volvieron al coche, subieron y se marcharon, dejando que el fuego hiciera su trabajo y borrara todas las pruebas, o eso creían ellos. Elena se obligó a moverse, se dio la vuelta y corrió los últimos metros hasta la chabola de Julián, tropezando en la oscuridad, con los ojos cegados por las imágenes del fuego. La puerta de la chabola se abrió antes de que llegara, y la mano firme de Julián la agarró, metiéndola dentro, a salvo. El anciano la miraba, su rostro una mezcla de horror y alivio al verla a ella y al niño sanos y salvos. Desde la pequeña ventana de la chabola podían ver el resplandor anaranjado del incendio. «Lo has visto», susurró Julián, su voz llena de una tristeza infinita. «Ahora sabes contra qué luchamos». Elena asintió. Las lágrimas finalmente corrían por su rostro, pero no eran de miedo. Eran lágrimas de rabia y de un propósito recién nacido. El calor de la pequeña estufa de leña comenzó a descongelar el frío que se había instalado en sus huesos. Leo, despertado por el tumulto, lloraba en silencio, asustado por el resplandor exterior y la tensión en el aire. Elena lo acunaba, susurrándole palabras tranquilizadoras que ella misma no sentía.
Su mente estaba en el fuego. Estaba viendo arder su pasado, su desesperación, su impotencia. Vargas había intentado borrarla, convertirla en una anécdota trágica, un accidente en las noticias locales, pero había fracasado. Había subestimado a la mujer a la que creía una simple indigente, había subestimado el poder de la verdad escondida en las dos pesadas carteras de cuero que ahora descansaban en el suelo de la chabola de Julián. El fuego no la había destruido, la había forjado. Había quemado sus dudas y sus miedos, dejando al descubierto un núcleo de acero. Ya no era una víctima, era la heredera de la lucha de Arturo. Era la voz de la familia de Julián, y no iba a descansar hasta que el mundo entero supiera el nombre de Vargas y los crímenes de su familia. Julián le preparó un café caliente y azucarado que le temblaba en las manos. Se sentaron en silencio durante un largo rato, observando cómo las llamas menguaban a lo lejos, dejando solo un esqueleto humeante contra el cielo nocturno. «Quemó el vagón», dijo Elena finalmente, su voz ronca. «Cree que lo ha quemado todo. Cree que me ha quemado a mí». Julián asintió. «El error de los arrogantes. Creen que el fuego puede borrar la historia. Pero la historia no está en el metal, niña. Está aquí», dijo, golpeando suavemente una de las carteras con la punta de su bota gastada. «Está en la tinta y en el papel, y está en la memoria. Ahora, la historia tiene un guardián y un testigo. Nosotros». La forma en que dijo «nosotros» le dio a Elena una fuerza que no había sentido en años. Ya no estaba sola, tenía un aliado, un hombre que había esperado 50 años por este momento, por la oportunidad de reclamar la justicia que le habían robado a su familia. La batalla estaba lejos de terminar. De hecho, acababa de empezar, pero por primera vez, Elena sintió que podía ganarla. La noche se hizo larga. Mientras Leo dormía finalmente un sueño agotado en la estrecha cama de Julián, Elena y el anciano se sentaron a la mesa, a la luz de una lámpara de aceite. Abrieron las carteras y extendieron su contenido: el diario de Arturo, los mapas geológicos, las docenas de escrituras de propiedad. Era un arsenal de verdad. Julián tocaba los documentos con una reverencia temblorosa, reconociendo los nombres de sus antiguos vecinos, amigos y familiares. Cada escritura era una vida, una historia, un sueño destruido. Contó anécdotas sobre cada familia, dando vida a los nombres en el papel. Habló de la terquedad del viejo García, de la risa de la señora Méndez, de las esperanzas que tenían para sus hijos. La habitación se llenó de los fantasmas de una comunidad perdida. Elena se dio cuenta de que no solo luchaba por un trozo de tierra o por dinero, luchaba por la memoria de toda esa gente, para que sus historias no fueran borradas por el fuego y el tiempo. Su propósito se hizo más claro, más afilado que una navaja. Julián, con su conocimiento íntimo de la comunidad y sus conexiones de toda una vida, empezó a trazar un plan. «Conozco a gente», dijo, sus ojos brillando con una nueva luz. «Gente de los sindicatos, gente que odia a los poderosos que explotan a los trabajadores. Y conozco a un periodista, uno de los de verdad, de los que no se venden. Un hombre que daría cualquier cosa por una historia como esta». La esperanza, una esperanza real y sólida, comenzó a crecer en el pecho de Elena. No era la falsa esperanza que había sentido al encontrar el vagón, sino una esperanza basada en la acción y la estrategia. Tenían las pruebas, tenían al testigo, y ahora tenían un plan. Vargas, en su arrogancia, había cometido un error fatal. Al intentar destruirla, le había dado la prueba definitiva de su propia crueldad, un intento de asesinato. Había convertido una disputa histórica en un crimen actual, un crimen que no podría esconder bajo la alfombra de su influencia y su dinero. El juego había cambiado. El amanecer encontró a Elena despierta, con los ojos enrojecidos pero llenos de determinación. El olor a humo todavía flotaba en el aire, un recordatorio constante de lo cerca que había estado de la muerte. Miró a su hijo, que dormía pacíficamente, a salvo, y supo que había tomado la decisión correcta. Arriesgarlo todo por la justicia no era solo lo correcto, era la única manera de asegurar un futuro real para él, un futuro construido sobre la verdad y no sobre la huida. El fuego había sido un bautismo.
La había purificado de su antigua vida de desesperación y la había renacido como una luchadora. Miró las carteras de cuero, ahora símbolos no de un tesoro encontrado, sino de una responsabilidad aceptada. Se sentía como si toda su vida, toda su pérdida y su sufrimiento la hubieran estado preparando para este momento. Era una costurera, una mujer acostumbrada a unir piezas sueltas para crear algo nuevo y fuerte, y ahora tenía que coser los hilos rotos del pasado para tejer un futuro de justicia. El sol se levantaba sobre el esqueleto carbonizado del vagón. Lo que antes era un símbolo de su desesperación, ahora era una prueba. La prueba del intento de asesinato de Vargas. Julián ya estaba en movimiento, hablando en voz baja por un viejo teléfono de monedas en una tienda cercana. Elena lo observaba desde la puerta de la chabola, sintiendo el comienzo de algo grande, un cambio tectónico en su vida y en la historia de ese lugar. El miedo no había desaparecido por completo. Todavía estaba allí, un zumbido de fondo, un recordatorio de lo que estaba en juego, pero ya no la controlaba. Ahora era combustible, el amor por su hijo, la memoria de Arturo, la historia de Julián, la injusticia sufrida por tantos, todo se fusionó en una única y poderosa fuerza que la impulsaba hacia adelante. Sabía que el camino sería peligroso y difícil, pero por primera vez desde la muerte de su marido, no se sentía como una víctima del destino. Se sentía como una arquitecta de su propio futuro, y estaba lista para construirlo, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de la tiranía de Vargas. Julián regresó con una expresión de triunfo cauteloso en su rostro. «Están en camino», dijo. «Los abogados y el periodista quieren reunirse con nosotros en un lugar seguro. Creen que tenemos un caso que podría derribar un imperio». Elena sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se dobla. Era real. Estaba sucediendo. La maquinaria de la justicia, lenta y a menudo inaccesible para gente como ella, estaba empezando a girar a su favor. Miró hacia las ruinas humeantes de su antiguo hogar. Vargas había intentado convertirla en cenizas, pero en su lugar, sin saberlo, había encendido una hoguera que pronto lo consumiría a él. La batalla legal y mediática que se avecinaba sería brutal, y Vargas usaría todo su poder para aplastarlos, pero ahora tenían una oportunidad real, y Elena iba a aferrarse a ella con todas sus fuerzas, no solo por ella, sino por todos los fantasmas que clamaban justicia desde las profundidades de esa tierra manchada de sangre. El punto de inflexión había llegado y ella estaba lista para cruzarlo. Mientras preparaba sus cosas para marcharse a un lugar seguro, Julián le entregó una pequeña caja de madera. Dentro había una vieja fotografía en blanco y negro, descolorida y agrietada. Mostraba a un grupo de personas, hombres, mujeres y niños, posando frente a una modesta casa de campo. Sus rostros eran serios, pero sus ojos brillaban con orgullo. «Mi familia», dijo Julián, señalando a un niño pequeño en la primera fila. «Ese soy yo. Esta es la gente por la que estás luchando, para que el mundo sepa que existimos». Elena tomó la fotografía con manos reverentes. Ya no eran nombres en un papel, eran rostros, eran personas. La imagen le dio un nuevo sentido a su misión. No se trataba de una venganza abstracta, sino de restaurar la dignidad a estas vidas olvidadas. Guardó la foto en su bolsillo, junto a las llaves de nada y el recuerdo de su antigua vida. Era un talismán, un recordatorio de que su lucha era más grande que ella misma. Era una lucha por la memoria, la dignidad y la verdad. El coche que vino a recogerlos no era un sedán de lujo, sino una furgoneta vieja y abollada, conducida por un joven de aspecto serio que se presentó como un asistente del sindicato. Ayudaron a Julián a subir, y Elena se sentó en la parte de atrás con Leo en su regazo, las pesadas carteras de cuero a sus pies. Mientras la furgoneta se alejaba de la estación de clasificación, Elena miró por última vez las ruinas humeantes del vagón. No sintió tristeza ni pérdida, sintió una especie de liberación. Ese lugar había sido su infierno personal, el punto más bajo de su vida, pero también había sido el lugar de su renacimiento, la crisálida de la que estaba emergiendo. El fuego lo había purificado todo, borrando el pasado y dejando solo el futuro, un futuro incierto y peligroso, sí, pero un futuro por el que valía la pena luchar.
Se alejaron del cementerio de trenes, dejando atrás la desolación y el óxido, y se dirigieron hacia la ciudad, hacia la batalla que les esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, no huía de algo, sino que corría hacia algo. En el trayecto, Julián le contó más sobre el periodista, un hombre llamado Mateo Soler, conocido por su tenacidad y su incorruptibilidad. Había derribado a políticos y empresarios corruptos con sus investigaciones. Si alguien podía enfrentarse a Vargas y ganar, era él. Elena sintió una punzada de esperanza. No estaban solos contra un gigante. Estaban reuniendo un pequeño ejército de personas justas, armadas con la verdad. Miró a Leo, que observaba con fascinación las luces de la ciudad pasar por la ventana. Quería que su hijo creciera en un mundo donde la gente como Vargas no siempre ganara. Quería que supiera que a veces, incluso la persona más pequeña, en la situación más desesperada, podía marcar la diferencia. Era una lección que estaba aprendiendo ella misma, a la fuerza. Su viaje, que había comenzado con un desahucio y la humillación, se había transformado en una cruzada. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de prevalecer. El encuentro tuvo lugar en la trastienda de una vieja imprenta, un lugar que olía a tinta y a papel, el olor de las palabras y de la verdad. Allí conocieron a Mateo Soler, un hombre de mediana edad con una mirada cansada pero increíblemente aguda, y a una joven abogada de interés público llamada Sofía, cuyos ojos brillaban con una inteligencia feroz. Elena y Julián contaron su historia. Luego, abrieron las carteras sobre una gran mesa de madera. El diario, los mapas, las escrituras. El silencio en la habitación era absoluto mientras el periodista y la abogada examinaban las pruebas. Elena vio cómo sus expresiones cambiaban, de la curiosidad al asombro, y finalmente a una indignación controlada. Esto es dinamita», susurró Mateo, pasando las páginas del diario de Arturo con sumo cuidado. Sofía, la abogada, miraba los títulos de propiedad. Con esto y su testimonio sobre el intento de asesinato, no solo podemos detener la mina, podemos destruirlo. El clímax de la confrontación se había desplazado del fuego físico a la inminente explosión legal y mediática. La guerra había comenzado. La trastienda de la imprenta se transformó en un cuartel general. El aire, espeso por el olor a tinta y a plomo, vibraba con una energía febril. Sofía, la abogada, se movía con una precisión letal, su teléfono pegado a la oreja, mientras contactaba a través de la red de sindicatos de Julián a cada uno de los descendientes de las familias despojadas que pudo encontrar. Cada llamada era un hilo que tejía una red legal cada vez más fuerte alrededor de Vargas. Mateo, el periodista, trabajaba en un rincón, sus dedos volando sobre el teclado de su portátil. El sonido de las teclas era una ametralladora que disparaba la verdad. Elena observaba, sintiendo cómo su historia personal se transformaba en una causa colectiva. Julián, con el diario de Arturo abierto frente a él, respondía a las preguntas de Mateo con una voz que, por primera vez en décadas, no temblaba. El peso de 50 años de silencio se estaba convirtiendo en una avalancha imparable, y ellos estaban justo en la cima de la montaña, a punto de soltarla. El miedo aún estaba allí, un nudo frío en el estómago de Elena, pero ahora estaba envuelto en una capa de esperanza. La ofensiva se lanzó en dos frentes al amanecer. Sofía presentó la demanda colectiva en los tribunales federales, un documento de cientos de páginas que detallaba medio siglo de fraude, intimidación y conspiración, culminando con un intento de doble asesinato. Al mismo tiempo, el artículo de Mateo Soler explotó en la edición digital de su periódico, con el titular en letras enormes: Vargas Minería, un imperio construido sobre hierro, sangre y mentiras. La historia era devastadora. Incluía extractos del diario de Arturo, los mapas geológicos, la lista de familias despojadas y una fotografía en alta resolución del esqueleto carbonizado del vagón de tren, tomada esa misma noche. La imagen era una prueba irrefutable y brutal. La historia se viralizó. El nombre de Vargas, antes sinónimo de poder y éxito, se convirtió en sinónimo de asesino y ladrón. La narrativa ya no le pertenecía. La verdad, como un incendio forestal, se extendía fuera de su control, quemando su reputación hasta los cimientos en cuestión de horas. El señor Vargas
Se despertó en su mansión de mármol y cristal, no por el suave murmullo de su mayordomo, sino por el zumbido insistente de su teléfono. Al ver las noticias, su rostro, normalmente impasible, se convirtió en una máscara de incredulidad y furia. El café se le derramó de la mano temblorosa, manchando una alfombra persa que costaba más que la vida de 10 hombres como Arturo. Intentó hacer llamadas, movilizar su red de políticos y jueces comprados, pero sus contactos, antes serviles, ahora estaban repentinamente no disponibles. El escándalo era demasiado grande, demasiado público. La intervención de la Fiscalía Nacional y de un juez federal incorruptible lo había aislado. Su poder, construido sobre secretos locales y miedo, se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea de la indignación pública. El silencio de sus aliados era más aterrador que cualquier amenaza. Por primera vez en su vida, el nieto del cacique Serrano sintió el sabor metálico del miedo en su propia boca. Estaba solo, atrapado en su jaula dorada. La justicia no llegó con sirenas aullando, sino con el sigilo de un depredador. 2 coches negros sin distintivos se deslizaron por el impecable camino de entrada de la mansión de Vargas y se detuvieron frente a la imponente puerta de roble. No hubo gritos ni violencia. Unos hombres con trajes oscuros, agentes federales, llamaron al timbre. Cuando Vargas abrió su rostro, todavía una mezcla de arrogancia y pánico, le mostraron una orden de arresto. Elena, desde la ventana de un piso franco proporcionado por el sindicato, vio la escena en directo por televisión. Vio la incredulidad en los ojos de Vargas mientras le leían sus derechos. Vio cómo sus muñecas, acostumbradas a relojes de oro, eran rodeadas por el acero frío de unas esposas. El sonido del clic metálico, transmitido por el micrófono de un reportero, fue para Elena el sonido más dulce del mundo. Era el sonido de una deuda que finalmente se empezaba a pagar. El hombre que se creía un dios era ahora un simple prisionero. Su caída tan espectacular como su ascenso había sido cruel. El juicio fue un espectáculo nacional. Vargas, con su rostro demacrado y sus trajes caros ahora arrugados, parecía una sombra del hombre que era. Fue juzgado no solo por los crímenes de su abuelo, sino por los suyos propios. La prueba del intento de asesinato fue la clave. El testimonio de Elena, tranquilo y firme, describiendo la amenaza velada y el posterior incendio, fue devastador. Julián, subiendo al estrado con la vieja fotografía de su familia en el bolsillo, contó la historia del terror del cacique con una dignidad que silenció la sala. El diario de Arturo fue leído en voz alta, su voz resonando desde la tumba. Las escrituras originales, los mapas, todo se unió en una narrativa irrefutable de codicia y asesinato. El veredicto fue rápido y unánime, culpable, de todos los cargos. La licencia minera fue revocada permanentemente. Mientras los guardias se llevaban a Vargas para empezar a cumplir una larga condena, Elena sintió que el fantasma de Arturo finalmente podía descansar en paz. La justicia, aunque tardía, había llegado. La sala del Tribunal Civil estaba llena, no de periodistas, sino de los rostros de los descendientes, hijos, nietos y bisnietos de las familias que el cacique Serrano había destruido. La sentencia del juez fue un momento histórico. Decretó que la totalidad de las tierras consolidadas por Serrano, incluido el masivo yacimiento de mineral de hierro, eran producto de un fraude sistemático y violento. La propiedad fue revertida y colocada en un fideicomiso comunitario, propiedad a perpetuidad de los descendientes de las familias originales. Un murmullo de incredulidad y alegría recorrió la sala. Julián, sentado junto a Elena, se cubrió el rostro con sus manos nudosas y lloró en silencio. No con el dolor de la pérdida, sino con la abrumadora catarsis de la restitución. Elena sintió una oleada de paz. No había ganado una fortuna, había devuelto un alma a su gente. La tierra, manchada de sangre, había sido purificada por la justicia. El peso que había llevado en sus hombros desde que abrió aquella escotilla, finalmente se disolvió. Pero la justicia también reconoció su papel. El tribunal dictaminó que, como la persona que descubrió las pruebas cruciales y arriesgó su vida para sacarlas a la luz, Elena tenía derecho a una sustancial recompensa por el hallazgo, extraída de los activos confiscados a Vargas,
así como a una participación honoraria en el nuevo fideicomiso de la tierra. Cuando Sofía le mostró el documento oficial, los números eran tan grandes que Elena no pudo procesarlos. Sintió un mareo, no de hambre, sino de una conmoción abrumadora. Recordó el momento en que contaba sus últimos 45 euros en el suelo sucio del vagón, el frío del metal en su piel, el sonido de la tos de su hijo. La distancia entre ese momento y este era tan vasta que parecía abarcar varias vidas. No era la euforia lo que sentía, sino una profunda y temblorosa sensación de seguridad. Por primera vez desde la muerte de su marido, ella y Leo estaban a salvo, completamente a salvo. Y esa sensación valía más que todo el hierro bajo la tierra. Su nuevo hogar no era una mansión, sino una casa preciosa y luminosa en una calle tranquila, con un pequeño jardín donde Leo ahora jugaba con una risa que llenaba el aire. El olor a moho y óxido fue reemplazado por el aroma a café recién hecho por la mañana y a césped recién cortado. El suelo bajo sus pies ya no era metal helado que le chupaba el calor, sino madera cálida que crujía amigablemente. En lugar del aullido del viento a través de ventanas rotas, escuchaba el canto de los pájaros. Una mañana, mientras Leo dibujaba en la gran mesa de la cocina, Elena se sentó con una taza de café, sintiendo el calor del sol en su rostro a través de la ventana. Cerró los ojos y por un momento el contraste fue tan agudo que le dolió. La jaula de metal, la lluvia helada, el hambre constante, el miedo paralizante. Todo parecía una pesadilla lejana, la historia de otra persona. Abrió los ojos y miró a su hijo, sano y feliz, y supo que esta era su realidad ahora. Había vuelto a nacer. La riqueza no la cambió, la liberó. Desempolvó su vieja máquina de coser, la misma que no había podido usar por falta de encargos, y la colocó junto a una ventana soleada. Pero ahora no cosía por necesidad, sino por placer, creando vestidos de colores vivos para ella y camisas para Leo. Con una parte significativa de su recompensa, y junto a Julián, estableció la Fundación Arturo y los Olvidados, un fondo de ayuda legal para ayudar a otras comunidades y familias a luchar contra las grandes corporaciones por sus tierras y su historia. Julián, ya no un recolector de chatarra invisible, sino el respetado presidente de la fundación, había encontrado un propósito que le dio una nueva vida. A menudo se sentaban juntos en la oficina de la fundación, rodeados de mapas y documentos legales, no como víctimas, sino como estrategas, como guardianes. Elena había sido una costurera que remendaba ropa rota. Ahora remendaba las vidas rotas por la injusticia, un hilo de esperanza a la vez. La escena final no es en una sala de juntas, sino en su cocina. La mesa está puesta para 3. Ella, Leo y Julián. Una luz cálida ilumina la habitación mientras ella saca un pollo asado del horno, su aroma llenando la casa. Es una imagen de paz doméstica, el antídoto perfecto para el caos de su pasado. Sirve la cena, y la cámara de nuestra imaginación se detiene en sus manos. Ya no están sucias, arañadas y rotas por el frío y los escombros. Son las manos limpias y ágiles de una costurera. Unas manos que ahora sirven abundancia en lugar de contar monedas. Mira a su hijo, cuyo rostro ya no está pálido y febril, sino sonrosado y sonriente. Mira a Julián, cuyo rostro ya no está marcado por el dolor, sino por la serenidad. Una sola lágrima, silenciosa y cálida, rueda por su mejilla. No es una lágrima de tristeza, sino de una gratitud tan inmensa que no cabe en el corazón. La historia de Elena demuestra que incluso en la más profunda oscuridad, una sola chispa de coraje puede encender un faro de justicia. Si crees en el poder de la verdad y en que el destino puede ser reescrito, suscríbete y únete a nuestra comunidad de historias que importan, porque siempre hay una verdad esperando a ser descubierta.